Leonardo Suero, ¿qué es lo que tenemos? Que lo veo como contento. Bueno, en esta tarde vamos a conversar con el diputado Félix Michel, diputado por la circunscripción número 3 de Santiago, santiaguero, perteneciente a la Fuerza del Pueblo, a quien les damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Félix? Gracias, Suero, Alcántara, gracias por la invitación. Me gusta el nombre del programa, ¿eh? Su mundo con el pueblo. Sí, con el pueblo, como que solo con el pueblo, en favor del pueblo. En favor del pueblo. Fuerza del pueblo. Aquí es donde el pueblo tiene voz y participación. Marino. Sí, aquí. Aquí no se oculta nada. No. Mirando las actividades políticas, ya que usted es diputado de la circunscripción número 3 de Santiago, pero me gustaría escrutarlo en función de qué se está haciendo en la Cámara de Diputados para desalojar de la curul a un diputado, sobre todo de Santiago, pero a la circunscripción 1, que es Miguel Gutiérrez, quien fue procesado, está siendo procesado por las autoridades norteamericanas, específicamente el estado de Miami, a quien lo acusan de haber conspirado para penetrar a territorio norteamericano entre 15 a 20 toneladas de cocaína. ¿Qué se está haciendo en la Cámara de Diputados para desaforarlo y posteriormente quitarle la diputación? Claro, mire, gracias. En ese caso, la ley y los reglamentos establecen el procedimiento, ¿no? Que la responsabilidad, vamos a decir, quien debe llevar la iniciativa es el partido que lo postuló y por el cual él ganó. Y hemos visto cómo esto no ha pasado. Y ya últimamente ya se enviaron una carta, el partido, el PRM envió una carta, fruto de la visita que vino aquí de la funcionaria norteamericana, que parece que solicitó que no debía existir en el Congreso una persona que esté procesada en su país. Y entonces ya ellos deben motorizar el procedimiento para luego someter una terna y ya entonces la Cámara pues elige el diputado que lo va a sustituir, de uno de los cuales ellos envíen la terna, ¿verdad? ¿Y no sería necesario, Félix, hacerle una especie de juicio político antes? Bueno, él no tiene sometimiento aquí, ¿no? Él no tiene sometimiento aquí. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo que no choca ni con la Constitución ni con las leyes para poder desaforarlo y destituirlo? Es un organismo, es un procedimiento partidario. Ellos tienen como partido solucionar su problema y entonces luego someter la terna al hemiciclo para entonces elegir uno de los que ellos Cuando presenten. Usted me dice ellos, se está refiriendo al PRM. El partido por el cual él ganó. Ok, correcto. Dígame, ¿y usted se va a presentar nueva vez como diputado y sobre todo que le anuncie al pueblo desde aquí? ¿Usted tiene un periodo o tiene dos? El primero es primero. Y entonces estamos transitando el camino para la repostulación. Pero antes que me responda esa parte, ¿cuál es el proyecto de leyes, resoluciones usted ha sometido? Mire, en Santiago, por ejemplo, hay situaciones. Una de ellas que yo he planteado y sometí la resolución y fue aprobada, es que hay una carretera que une el municipio de Santiago con el municipio de Licey. Y es muy transitada y hay mucho comercio. Entonces, yo entendí necesario someter esta resolución para aprobarla, para motivar a que el gobierno y el Ministerio de Obras Públicas pues decida ampliar este tramo. El presidente Fernández en uno de sus periodos avanzó un poco la ampliación a 4 carriles de la carretera que va a Santiago Licey. Y déjeme decirle que en ese pequeño tramo que el presidente Fernández pues hizo la ampliación, eso ha tenido un desarrollo enorme. Ahí existen cadenas de supermercados, plazas comerciales, muchísimos negocios que no existían y debido a esa ampliación de ese tramo que hizo el presidente Fernández, eso ha tomado un auge muy grande. Entonces yo le digo al gobierno, no le tengan miedo a la inversión de continuar esa ampliación, porque eso se devuelve al Estado con todos esos negocios que se instalaron ahí, los ITEVI, la mano de obra. Entonces sometimos esa resolución para su aprobación, fue aprobada, pero el gobierno no le ha prestado Pero atención. este gobierno se ha mudado para Santiago, son muchas las inversiones que se están haciendo. Bueno, mire, monorriel y otras obras de continúe. Monorrieles, no sé si metro no. Metro no. Y el plan ahora de cuadriculación piloto. Eso se está haciendo en el día de hoy, el plan de vigilancia perimetral por cuadrantes. Por cuadrantes, ¿verdad?
Sí. Que no sé, o sea, el plan de ellos en contra de la delincuencia, yo no le he visto el primer resultado positivo. O sea, todavía en Santiago estamos esperando el plan Giuliani, que no ha llegado, que anunció el presidente. No sea tan malo. No, pero no ha llegado. Es una promesa de campaña que él prometió, porque el presidente ha mentido muchas veces. Y miente públicamente. Mire, yo no me lo estoy inventando. Acuérdese que tiene una moneda que es usted. Mire, el presidente, pero usted lo puede buscar en internet, porque eso está ahí, en YouTube, usted lo busca. Mire, el presidente, el día de su juramentación, anunció al país un plan de vivienda de 44,000 viviendas. Y ya van 3 años y han realizado 520 viviendas, a 100 y pico por año. Y entonces vuelve y miente y lo repite. Y hasta medio como que le quiere tomar el pelo al pueblo, porque en actividades privadas, de inauguraciones privadas, de edificios y viviendas, él va porque lo invitan, lógicamente, y corta la cinta. Y entonces en su conteo también están las privadas. Entonces, por favor. Sí, entonces anuncia que van 3,000. Entonces, le estoy diciendo que es una práctica que tienen de mentir. Es que Santiago, el presidente, cuando lo invitan un desarrollador, por ejemplo, el señor Manuel Estrella, sí, lo invita a inaugurar un proyecto habitacional de 500 apartamentos. Sí. Que se están haciendo con dinero privado, no con dinero del erario. Exacto. Entonces el presidente cuenta esas 500 como si fuese el gobierno. Claro. Y le paga publicidad y le promociona. Y lo sube a las redes y en los medios. Claro, el presidente inaugurando todo lo privado, los supermercados, todos los negocios privados. Entonces es un gobierno que en ese sentido miente, ¿no? A la población en Santiago, que usted me pregunta, ellos han anunciado y están ejecutando 2 grandes proyectos, ¿verdad? Que el teleférico y el monorriel. Esperemos que lo culminen. ¿Por dónde va eso? Eso se ve lento. No creo que le dé tiempo. ¿Por dónde anda de construcción? ¿Un 20, un 30? No le tengo el dato. Simplemente se ve la estructura, que a veces hay gente trabajando, a veces no hay gente trabajando. Pero yo espero que sí, que la culminen, porque todavía en Santiago no han empezado y culminado este gobierno la primera obra importante, que haya empezado y culminado. Muchos anuncios, esas obras que empezaron pero no culminadas. O sea que las luces del gobierno en Santiago, no obstante usted ver que el presidente ha ido a Santiago como cerca de 50 ocasiones, cerca de 50 veces sí. Ha ido a Santiago, va mucho, va a asuntos privados, va a asuntos... Bueno, inclusive compró una casa, el presidente, una sede del gobierno, una especie de palacio pequeño para cuando él va a Santiago despachar desde ahí. Sí, pero no sabemos qué despacha, porque la verdad que nadie le pidió al presidente, ningún santiaguero, que instalara una casa allá. La gente lo que le pide es que resuelva la crisis que hay de costo de vida. O sea, en este país no es que algo está caro, es que hay una crisis de costo de vida, en que ya la gente para comprar carne o pescado le da trabajo. ¿Para comprar qué? Carne o pescado, le da trabajo. ¿Y eso qué? Para la gente ir al dentista. ¿Carne o pescado? ¿Qué es eso, diputado? Bueno, yo lo entiendo, porque mire, yo entiendo su expresión, porque por ejemplo, cuando yo voy a los barrios, que yo a veces pregunto, ¿y el pollo? Y entonces los dirigentes me dicen, pero pollo, aquí no comemos pollo, aquí comemos pico y pala, que es el pescuezo y la pata que lo venden por libra. En los barrios se está comiendo mucho. En los barrios se está comiendo mucho camarones con la boca abierta. Ajá, esos son coditos. Los coditos. Entonces hay una crisis de costo de vida. Sí. Y entonces la gente se le ha puesto muy difícil. Mira, la familia de clase media que se le daña el vehículo en un mes, dura 5 meses en recuperarse. Entonces hay una dificultad que el gobierno no ha sabido enfrentar, no ha sabido manejar. Y eso se refleja en esa gran decepción colectiva que hay ahí. Por eso el gobierno refleja una negatividad de un 60 y tanto % de gente que entiende que va muy mal su situación personal. Mire, Santiago, después del Gran Santo Domingo, es la provincia, digamos, más grande. Está después la diáspora, que la diáspora dominicana también es fuertísima y con mucha incidencia en Santiago. Entonces, ¿cómo siente usted Abel Martínez con la gestión que tiene como alcalde? Ha sido exitoso en Santiago. Uno va a Santiago, no siente que llegó a una ciudad cuidada, con muchos criterios. Entonces tienen en el PLD a un candidato que es fuerte en esa provincia por la obra que está haciendo. ¿Cómo está la fuerza del pueblo hoy en Santiago? La fuerza del pueblo está creciendo. Es el único partido que semana tras semana pues juramenta, recibe. Es la vía, esa decepción que hay en la población, la fuerza del pueblo la capitaliza, porque es el vehículo que la gente ve con un conductor, un piloto experimentado,
un presidente que no va a inventar, se conoce los caminos, conoce el manejo de las crisis. Entonces, debido a esa combinación de cosas, la fuerza del pueblo crece. Ahora, en Santiago, siendo honesto, pues está todo peleado. Nadie puede decir que Santiago lo tiene en un bolsillo. Santiago, estamos peleados. Ahora, a nivel nacional, pues entonces el presidente Fernández y el presidente Abinader pues polarizan la simpatía del electorado. Y eso usted lo puede ver en las encuestas que se hacen públicas. Bueno, no menos hoy, disculpe, diputado, sale una encuesta de la empresa CISA, donde da unos resultados que dicen que si las elecciones fueran hoy, pues el presidente Abinader sacaría un 38.2%. Por el PRM, por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández un 36.3%. Y Abel Martínez por el PLD sacaría un 19%. ¿Qué lectura le da usted a esos números? Mire, lo importante de las encuestas no son los números fríos. O sea, la gente tiende a desacreditarla por el número frío. Porque en las encuestas hay errores. Y dése cuenta que la pasada Gallup, el mismo director, admitió públicamente que hay errores. Entonces, en todas las encuestas hay errores. Y ellos hasta lo cuantifican, el margen de error. Ahora, ¿qué es lo importante de esa encuesta y de la anterior y de otras? Hay puntos que son comunes. Por ejemplo, esa encuesta, la anterior, establece que nadie gana en primera vuelta. Comunes. Usted le pone el número que usted quiera y la puede desacreditar, pero las encuestas dicen que nadie gana en primera vuelta. También las encuestas dicen el orden. Todas las encuestas dicen el presidente Abinader y el presidente Fernández muy de cerca y después el otro candidato. También el orden de los partidos coinciden en todas las encuestas. ¿Por qué usted le dice así a Albert? ¿No es un poco peyorativo? El otro candidato, como... O sea, el candidato del PRM, el candidato de la Fuerza del Pueblo y el candidato del PLD. O sea, ahí están los tres. Sí. Entonces, todas las encuestas, ese punto lo tienen en común, el orden. Y también el orden de los partidos, el PRM, Fuerza del Pueblo. Vamos a una llamadita que nosotros interactuamos con la gente, si le pedimos permiso. Bueno. Adelante, Su Mundo con el Pueblo. ¿Quién y de dónde? Buenas tardes, mi estimado amigo de Villamella, le estamos llamando al diputado que está allí del partido, con todo respeto, del Partido del Fracaso del Pueblo. Yo le hago una pregunta, yo que lo veo navegar tan abiertamente con esas expresiones de el hambre, de la necesidad del pueblo dominicano. Yo creo que el que menos moral política tiene para hablar en este país de escasez, de hambre, de necesidad, es Leonel Fernández. Leonel Fernández gobernó 12 años este país, son los padres de la corrupción de este país, se está demostrando cada día más. Yo creo que es como que vergonzoso escuchar todavía a estas alturas de la vida personas que creen que el pueblo dominicano todavía es ignorante de toda capacidad. Por el amor de Dios, señor. ¿Y cuál es la pregunta, líder? Del pueblo. No creo que esas encuestas, esos números que usted dice, que usted maneja, se acerquen ni siquiera a un 10% de probabilidades. Es muy difícil que ya un dinosaurio político del estilo de Noel, del presidente Fernández logre capitalizar ningún tipo de descontento que pueda existir en el país. Con todo respeto, creo que están muy fuera de órbita. La pregunta, líder, ¿la pregunta cuál es? Yo creo que debieron invitarlo a él para una entrevista, entonces él exprese usted sabe que es democrático todo el paso. De oro le llamamos. Pero mire, hablando de lo que dice el amigo que llamó, la persona, el presidente que tiene mayor legado en los últimos años en República Dominicana es el presidente Fernández, en todos los sentidos. El presidente Fernández abrió la economía. Antes del año 96, pues aquí yo siempre recuerdo que se comía manzana y uva en Navidad. Sí. Entonces te recuerda eso, ¿no? Sí. Entonces el presidente Fernández viene con una mística de apertura económica. Entonces viene una evolución económica, hay un dinamismo. Entonces eso le permite hacer muchas obras de infraestructura, ¿no? O sea, la autopista del Este. Sería un programa entero. El metro. O sea, el metro, pero el desayuno escolar te lo instauró, la tan extendida, los maestros, pues, dos tandas. La modificación a la Constitución. Y todas las leyes que propuso. Una Constitución moderna, el 2010. Y que propuso. Ahora, eso no lo puede exhibir el PRM, nada de eso. Y usted me dirá, pero tienen 3 años. Sí, pero gobernaron en el 2000, gobernaron cuando Jorge Blanco y Guzmán. Y también, mire, aquí hay 4 figuras
que usted sale en cualquier provincia del país y se para en una esquina y ve algo que hizo. Bueno, usted va a Santiago, se para ahí y te dice, el monumento lo hizo Trujillo. Sí. Aquello lo hizo Balaguer, el teatro, por ejemplo. El elevado lo hizo Leonel. Y Danilo también hizo muchas cosas. Después de ahí usted no encuentra legado alguno. Entonces el amigo, me imagino Es decir que, retrotrayendo un poco a Santiago, de todos esos viajes, encuentros, visitas, contacto con empresarios, el gobierno del PRM que encabeza Luis Abinader no ha hecho, no puede exhibir ninguna obra importante, excepto la que se están construyendo. Bueno, me dicen, no es mi demarcación, pero me dicen que remozó un hospital en Sabana Iglesia. ¿Y no le pusieron el aire acondicionado al Teatro Nacional? Bueno, sí, eso, él fue a inaugurar un tanque de Corazán, ¿verdad? Un tanque de agua. Pero la autopista que conduce desde el 9 hasta Santiago, la están ampliando. Y es una obra que cuando uno va por allá la ve. Y lo otro es sobre lo que decía el amigo. Definitivamente que las obras que se construyen y se ven ahí están, pero en el tema que él tocó, creo que él está en lo cierto, en el tema de corrupción. Aquí todo el mundo sabe que los muchachos del PLD, ese PLD que fundó Bosch, llegaron en condiciones de pobres al poder y que en pocos años se convirtieron en una clase política económicamente sólida y que en el seno de esa organización, entonces el PLD, muchos se hicieron millonarios y hoy hay muchos encartados. O sea, ¿qué sería frente al tema de la corrupción que parece ser inherente al ser humano? ¿Cuál sería el plan que ustedes como Fuerza del Pueblo tienen para enfrentar este mal que parece que es congénito? Y no solo en la República Dominicana, siempre en el poder habrán gente que van a delinquir y otros harán la obra bien. De cara al tema corrupción, que es un tema que preocupa, ¿cómo están las Fuerzas del Pueblo pertrechándose para que así no ocurra? Mire, la Fuerza del Pueblo ha planteado su postura a nivel de partido, ¿no? La lucha contra la corrupción, respetando el debido proceso, ¿no? La ley y el debido proceso, eso es así. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con los casos de corrupción de este gobierno que se han denunciado? Van más de 20 funcionarios que han sustituido, cancelado, por denuncias de corrupción. Ministros, desde el más alto nivel, directores. O sea, este gobierno ha hecho todo lo que criticaba, desde lo macro hasta lo micro. Mire, usted se da cuenta, por ejemplo, lo de la directora de salud de Barahona. Eso era punta del iceberg. O sea, eso era lo que ellos criticaban, el uso de los fondos públicos para movilización partidaria. Y usted ve ella, una torpeza, bueno, es público, pero eso lo hacen ellos siempre. Entonces, todos esos casos, también el gobierno debe no solamente cancelar la persona, sino investigarla, porque es lo mismo, corrupción es corrupción, ¿verdad que sí? Entonces, deben accionar en ese sentido. En todos esos casos que han sido denunciados y no ha pasado nada. Mire, la Junta Central Electoral le dio a conocer a los partidos políticos, movimientos y agrupaciones políticas un borrador de resolución donde establece que para la reserva, para el 20% de reserva y de alianza, la reserva es para, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo entiende que usted tiene una alta valoración en la circunscripción número 3 de Santiago, no hay por qué llevarlo a convención ni a primaria, entonces usted se reserva ese puesto. Y si va a hacer alianza con tal o cual partido político, hay una totalidad de un 20% de las candidaturas. En las elecciones pasadas, en el 20, eso se aplicó a nivel nacional. De la totalidad de las candidaturas se reservó para alianza y reserva el 20%. Ahora la Junta Central Electoral, en ese borrador, le dice a los partidos políticos que esa alianza y reserva, en contraposición a lo que establece el artículo 58 de la ley 33-18, que habla de la totalidad de las candidaturas. Ahora la Junta quiere hacerla por demarcación. Su parecer al respecto, diputado. Mire, la Junta Central Electoral debe ser delicada en ese sentido, porque hay una ley que lo establece, como usted lo dijo, citó el artículo. Y si la ley no distingue, entonces la Junta no debe distinguir.
no debe ponerle una camisa de fuerza a los partidos, ¿verdad? Y más de 20 partidos han manifestado que no están de acuerdo con que se cambien las reglas del juego, porque es cambiar las reglas del juego. O sea, tú no puedes ponerle una camisa de fuerza y decir esto está así cuando se ha hecho de otra forma y ha funcionado. Entonces yo creo que la Junta tiene que ser táctica en eso, y mucho más porque el presidente del PRM y gente del gobierno ha opinado, antes de la Junta hacer la resolución, opinó en ese sentido. Entonces están coincidiendo. Entonces uno se pregunta, pero ven acá, ¿existe algún grado de subordinación del gobierno con la Junta? Y yo entiendo que no. Ahora, como no es así, la Junta tiene que ser delicada con eso, escuchar los partidos, sus planteamientos y rectificar. Necesariamente, sí, estamos totalmente de acuerdo, porque eso va a crearle una situación difícil a la partidocracia, aunque la ley del régimen electoral, la 2023, establece que las alianzas, y la propia 33-18 establece que las alianzas pueden ser parciales y totales. Claro. Si a mí me da la gana como partido político no llevar candidatura y aprobar en una convención que hagamos en el partido al que yo pertenezco toda la candidatura suya, a endosarla, es decir, la ley me lo permite. Ahí habría una alianza de un 100% o un apoyo de un 100%. Ahora, ¿qué busca la Junta Central Electoral con esta resolución? Es que los partidos políticos se alíen en el 20, hagan la reserva en el 20, pero en el 80 lleven ellos sus candidaturas propias, lo cual necesariamente, pues, le hará un daño terrible a la partidocracia, porque hay muchos partidos que no podrán hacer ese tipo de esfuerzo, sobre todo en lo económico, y que muchos de ellos quizás no tengan ni los propios candidatos. ¿Cree usted que se puede traerle situaciones difíciles al sistema político? Claro que sí, porque mire, la reserva del 20% no es para los miembros del partido que se reserva, es para alianzas con otros partidos. Y la Fuerza del Pueblo va a encabezar un gran bloque opositor con el presidente Fernández a la cabeza. Entonces, ese bloque, el gobierno le convendría limitar la capacidad de negociar, y por eso es que vemos con suspicacia que el partido de gobierno, el funcionario del gobierno, entonces exprese su deseo de que eso sea así, porque entonces usted tendría que, como dice la Junta, reservarse en cuanto a los senadores, por ejemplo, como 6, el 20%, y así los diputados serían 19, 20, por ahí. Entonces eso limita la capacidad de negociar de los partidos de oposición. Ahora, si es como siempre se ha hecho, de los 4.000 y tantas candidaturas que hay a nivel nacional, usted se reserva el 20%, donde usted quiera. Y usted puede entonces reservarse la mitad de los senadores para hacer un entendimiento con otras fuerzas opositoras. Ahí que está la manzana envenenada del planteamiento. Y es preocupante porque la Junta es la garante de la voluntad popular. Y entonces no puede dar la más mínima señal de desconfianza o que está a tono con una situación política que le convenga al partido de gobierno. Entonces ahí tiene que cuidarse de eso la Junta. Que de alguna manera, diputado, como bien usted señaló hace un instante, la Junta de alguna forma dejó ver el refajo, porque antes de que la Junta le diera a conocer a los partidos políticos el proyecto de resolución, el presidente de la República habló de eso. Sí. Entonces, ¿cómo sabía el presidente que esa resolución iba por el camino que le conviene a ellos? ¿Quién dentro de la Junta le informó al presidente cómo debía hacer, o entra contraposición, que hayan conversado, porque en política es buscando el poder que se está, y no se descarta nada? Entonces, nosotros entendemos que la Junta está dirigida por un hombre muy sensato, que es Román Jaques Liranzo, que inclusive fue la persona que, siendo presidente del Tribunal Superior Electoral, emitió una sentencia aplicando la resolución del 20% para reserva y alianza en el 20% nacional. Entonces, ¿cómo se va a contradecir? Claro. Pero como una resolución, uno espera que ante el rechazo de la población, de los partidos políticos, la Junta Central Electoral, que es sensata, pues enmiende la situación y deje el juego de pelota en el 9º inning como está, que no cambie el juego de pelota
en el 9º inning, porque entonces eso traería situaciones difíciles. Claro, claro. Y este país no puede darse el lujo, diputado, de repetir las desacciones que se hicieron en el 20. Estoy de acuerdo con usted. Así Michelle, es. se ha dicho que hay comisiones ya creadas tanto en el PLD como en la Fuerza del Pueblo para los acercamientos de las alianzas. No ha trascendido nada que digamos de cosas ya concretas, pero sí sabemos que el doctor José Fran Peñaguaba está liderando y coordinando grupos de partidos en los cuales parece que hay una gran inclinación a hacer pactos con la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo van esas relaciones? ¿Cómo van avanzando? Mire, la Fuerza del Pueblo conformó una comisión de miembros de la dirección política del partido para esos fines. Los vasos comunicantes con toda la oposición, no es con un partido específico. No fue diseñada para un partido X, sino para todos los partidos de oposición, evidentemente eso excluye al gobierno. Esa comisión está provincia por provincia haciendo su levantamiento y sus contactos. Ya luego dará el informe de cómo van las negociaciones y cómo van los entendimientos. Pero usted puede estar seguro que, como siempre ha pasado, habrán bloques. Los que van con el gobierno, que hay 2 o 3 que están todavía esperando que los nombren para tomar una decisión para irse al gobierno. Yo no sé cuándo, porque ya solamente faltan pocos meses. Dice diputado que lo tienen dando vuelta en una rotonda. Sí, entonces se le está acabando el tiempo. Y el bloque opositor que encabezará el presidente Fernández en contra de este desgobierno. En Santiago dieron no sé cuántas pensiones solidarias a dirigentes políticos de la oposición. Utilizando los recursos. Es un gobierno solidario, entonces. Utilizando recursos del Estado. Y lo peor es que esos dirigentes no están contentos. ¿Usted sabe por qué? Porque lo pensionan con 70,000 pesos y le dicen, tienes que darle 10 a fulano, 5 a fulano, 20 a fulano. Entonces... Pero mire... diputado, repítame mire, eso. ¿Cómo es el mecanismo? Mire, en Tamboril le voy a poner el caso. Hay dirigentes que eran de la oposición. Sí. Y el gobierno, en cabeza del presidente Fernández, a través de pensiones solidarias, o sea, de fondos públicos, los pensionó. Y entonces ellos entienden que están contentos. Ahora, localmente allá le dicen, mire, la pensión es de 70,000 pesos. Usted tiene que darle 10,000 pesos a este compañero, 5,000 a este, y le quedan tanto. Pero eso es clientelismo político con recursos públicos. Burdo. Entonces, por eso que le digo que este gobierno ha caído peor. Haciendo cosas peores. Hay gente, diputado, que con las pensiones le ha ido muy bien. Nosotros hemos visto a los 3 chiflados, que son los dirigentes sindicales, Pepe Abreu, Javier del Río Doñé, Jacobo Ramos, que tienen una pensión de 75,000 cada una, y viven opinando por ahí. Pero también hemos visto como el periodista Jerez Wiki, que ha dado más alto que un chato en un río, 135,000. Al ex alcalde de Santo Domingo Oeste, área Mano Guayabo, Buenos Aires y comparte, le arreglaron la pensioncita en 150,000. Hay un tal Gabriel, que ahora no recuerdo el nombre, creo que Gabriel Castro, 200,000 pesos. Y eso le hace más, yo digo que eso le hace más mal que bien, porque en su partido hay miles y miles de compañeros que se fajaron y están por ahí y no hay espacio para ellos. Pero sí para esas personas que eran de la oposición y quieren ellos adherirla. Y el caso también de funcionarios electos como síndicos y regidores, utilizando los recursos para seducirlo, con el tema de la transferencia de fondos. Entonces, personas que ellos antes calificaban de todo lo malo, como el amigo que llamó, entonces ellos lo quieren ahora. No, y en la tarjeta Supérate, yo tengo conocimiento de causa que partidos políticos que antes pertenecían al bloque progresista le han dado 10 trabajos o 10 empleos, 5 de 50 y 5 de 40. Eso está en el programa de la tarjeta Supérate. Y retamos a Gloria Reyes a que diga que no es así. Entonces, de alguna forma y manera, pues lo que se denunció antes, como usted bien señala, de ser acciones clientelares, de ser acciones corruptas, porque el que recibe un salario sin por ello dar una labor X, es como
lo que le llaman en el derecho laboral, trabajo pagado y no realizado, porque son botellas. Entonces, ¿de qué lucha de la corrupción es que se habla? Sí, pero mira, yo creo que hay que reconocer, Suero y doctor, que en el tema de las tarjetas, este gobierno ha dignificado la entrega de esas tarjetas, con todos los problemas que han tenido, pero se ve menos feo que como andaban esa pobre gente, a veces con las cajas que se repartían y camiones, la gente matándose, y este gobierno ha venido con un plan más decente de entregar tarjetas a la gente, y yo creo que eso ha dignificado. ¿Y tú crees que en los bolsillos de una gente caben 100 cajas? Pero, ¿Tú crees que en los bolsillos de una gente caben 100 cajas? pero Suero, déjeme decirle algo. Mire, 3 diputados de la provincia de Santiago denunciaron que se perdieron las tarjetas. No fue la habichuela con dulce. No. Tarjetas, Sí. tarjetas Sí, de, no, su, de fue- la que usted fue- dice. fue en el tema de la habichuela con dulce, diputado. Y yo lo comento, pero eran tarjetas. Yo lo comento porque ellos hicieron una carta pública. Sí. Y acusando fulana de tal, retuvo las tarjetas y la utilizó para no sé qué fines. Entonces, usted no vio una investigación. ¿Y el de fiscal eso? de Santiago no accionó? Yo no he visto una acción. Fue ahí que dijo Yo no he la visto ninguna gobernadora de Santiago que se barre para adentro en la casa. Exacto, en ese momento. Pero es una denuncia hecha y nadie investiga. Y así pasa a diario con cientos de situaciones en esta malgerencia del gobierno Diputado, del cambio de reversa. usted que va a la repostulación en la circunscripción número 3, Santiago, ¿qué método va a utilizar la Fuerza del Pueblo para escoger los diputados que van a terciar en el proceso venidero del 19 de mayo del 2024? ¿Qué método va a utilizar la Fuerza del Pueblo? Mire, la Fuerza del Pueblo ante la Junta estableció que iba a utilizar 3 métodos. ¿Qué son? La encuesta, la convención, las primarias, ¿no? Y convención de delegados. Y lo va a aplicar, depende la situación de cada lugar. En el momento que haya que hacerlo, entonces ya la Fuerza del Pueblo dirá, bueno, en este nivel vamos a hacer primarias, por ejemplo, en este nivel encuesta, y así lo va a ir haciendo. Ya eso va a depender de cómo vayan pasando las ¿Y a usted condiciones cuál le políticas. gustaría que apliquen No, ella? ¿Usted está el preparado el para cualquiera de los tres? Que la dirección política decida. Así es. Correcto. Y en los próximos días, en términos de proyectos, resoluciones, ¿qué tiene usted en carpeta? Mire, nosotros estamos en el Congreso promocionando la aprobación de un proyecto que se llama Proyecto de Incentivo a la Industria Aeroespacial. Esto es una especie de zona franca, pero no puede ser la misma ley de zona franca porque esta industria, que es grandísima en el mundo, tiene requerimientos muy peculiares. Entonces, el anhelo nuestro es que en este país exista un marco jurídico que le permita a una de esas empresas, que hay más de 1000 empresas en todo el mundo, en Japón, en la India, Corea, China, Estados Unidos, porque es una industria futurista, pero que es muy prometedora por la cantidad de recursos que puede generar. Entonces, nosotros queremos que en la República Dominicana, por su ubicación geográfica, tiene condiciones para este tipo de industria y crear la base para los incentivos fiscales, para si en 10 años una empresa alemana quiere venir aquí a fabricar turbinas de algo, pues lo puede hacer con incentivos y eso pues va a generar una tecnificación del dominicano, mano de obra, todos los beneficios que generan las industrias. Estamos en ese proceso y nuestro mayor reto es el entendimiento, porque la gente no entiende de esto. Cuando usted habla de minería espacial, la gente como que se ríe. La gente no sabe que hay gente en el mundo, científicos, que están viendo cómo desvía un meteorito porque hay más oro y plata y minerales que todo lo que se ha sacado en la historia en los últimos 100 años. Entonces, es por eso que usted ve que los hombres más ricos del planeta, Elon Musk, Bezos y todos los gobiernos que son potencias, están desarrollando, invirtiendo en tecnología para el desarrollo de esta industria aeroespacial, porque es rentable. Y en eso estamos. Pero una industria de esa naturaleza, en un pueblo que no tiene comida, ni arroz, ni habichuela, ni carne. Precisamente por eso. Porque no debemos preocuparnos por el humano para que coma primero y después inventamos eso de esa industria aeroespacial. Mire, yo le dije que el mayor reto de este proyecto es el entendimiento. Sí. Una provincia como Elías Piña, por ejemplo, o Dajabón, si no pasa un suceso de esta magnitud,
que vengan capitales y se instalen y la gente y traigan sus técnicos y enseñen a hacer, usted lo ve complicado, pero puede ser tornillo de turbina, por ejemplo, o Sí. aquí hacen muchísimas cosas médicas, Sí. tecnológicas, Sí, sí. o sea, la gente aprende. Una fábrica de esas se instala en una provincia así y eso le cambia el presente y el futuro. Esa es la importancia. No es que nosotros vamos a mandar hombres al espacio ni que vamos a hacer, no, nada de eso. Simplemente es una zona franca especializada en este tipo de artículos. Gracias, doctor. Doctor, finalmente ya nos gustaría que, como este programa lo ve el país entero y fuera del país, le diga a la gente de Santiago cuáles son los barrios y sectores que comprende la circunscripción suya y un llamado final. Mire, gracias, le agradezco la invitación y aprovecho para decir que en Santiago le están celebrando el cumpleaños 40 días. En la zona sur de Santiago hay barrios que tienen 40 días sin agua. ¿Cómo va a Que ser? es la demarcación número 3, a la cual yo pertenezco, y esos barrios que están ahí, que son muchos barrios, ¿no? También, pero en lugares de clase media, como Villa Olga, El Retiro, El Ensueño, La Sursa, el agua llega precariamente 2 veces a la semana. Y esos barrios también son parte de mi demarcación. El que no tiene en Santiago un sistema propio de cisterna, tinaca. tiene dificultad para cocinar, para asearse, ¿verdad? Y municipios que me corresponden también, como Licey, Tamboril, Puñal, Baitoa. Por ejemplo, en Tamboril es precario el tema del agua. Entonces es un gran negocio, porque Corazán no tiene agua para suministrarla por la vía adecuada, pero sí tiene los camiones para vender el agua. Entonces es un negocio millonario. La venta de camiones de agua a la población que la requiere diario para poder asearse, cocinar y lavar, ahí sí hay agua disponible y los camiones. Pero no así para la gerencia del sistema de que llegue el agua adecuadamente al ciudadano.